9 de la mañana, 35 minutos. Estas son las noticias en La Tucumana. Aguinaldo para los estatales. El gobernador Osvaldo Jaldo enmarcó el depósito del medio aguinaldo en el actual contexto económico y destacó el esfuerzo de la provincia para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Con participación de Mayo, Tucumán fue una de las provincias más beneficiadas durante el mes pasado. Las transferencias nacionales a nuestra provincia crecieron un 9,5% real en el último mes, impulsadas por el fuerte salto en la recaudación del impuesto a las ganancias. Atención, afiliados del subsidio de salud. Se ha informado que desde julio será obligatorio el uso del token digital para las consultas médicas. Este sistema busca fortalecer los mecanismos de control y brindar mayor transparencia en los procesos. No está definida la suba del boleto. La Comisión de Transporte vuelve a reunirse este miércoles para intentar dar dictamen al nuevo incremento. El jueves sesiona el cuerpo deliberativo y no está confirmado el temario. 11 grados 9 décimas la temperatura actual en Tucumán, 97% la humedad, el cielo está cubierto con neblina. Mantenete informado con eltucumano.com. La Tucumanidad a diario. De mañana, aquí estamos, pasan 38 minutos de las 9 y vamos a hablar de la presentación del libro Vientos del Pueblo, que está muy ligado a una época muy importante, ¿no? En nuestra provincia, en un contexto nacional realmente muy doloroso. Este libro trata sobre la vida y muerte de Hilda Guerrero de Molina, que es una militante tucumana del sindicato de la FOTIA. Que fue asesinada durante las manifestaciones por el cierre de los ingenios azucareros durante el gobierno de Onganía. Hoy va a ser presentado justamente este libro y estamos con su autora, Milagro García Moreno, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Milagro? Bienvenida a La Tucumana. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Contanos acerca de Vientos de Pueblo, qué te ha movido a escribir esta historia y sobre todo para la gente que no la conoce, ¿quién fue Hilda Guerrero de Molina? Bueno, brevemente te puedo decir que Hilda Guerrero de Molina fue una mujer nacida en la década del 30 en el pueblo de Santa Lucía. Hilda fue esposa, fue hija y fue hermana de trabajadores del ingenio, como muchos ahí en Santa Lucía, sí, la mayoría. Y su vida transcurre normalmente hasta que se cierra el ingenio y en diciembre de 1966 su esposo, junto con otros muchos trabajadores, recibe el telegrama de despido. Claro. Ese acontecimiento la obliga a abandonar lo que podríamos llamar el ámbito doméstico de acción para comenzar a intervenir en la esfera pública. ¿Y cómo lo hace? A través de manifestaciones, de protestas, se organiza con otras mujeres. Hilda ya tenía una militancia en el movimiento peronista femenino
y sobre todo organizan las ollas populares como única forma de paliar la hambruna terrible que se vivía en los pueblos de ingenio, en toda la provincia. Fue un desastre, Fue un desastre, Sí, fue una catástrofe económica y humana sobre todo. Bueno, allí empieza su acción política, pero bueno, Hilda no estaba sola. Se convirtió luego en un símbolo tras su muerte, pero con ella estaban muchas otras mujeres, algunas militantes de ese movimiento femenino, pero otras no, amas de casa que dejaron ese confort doméstico para salir a pelear y a luchar por la reincorporación de los obreros despedidos. Claro. Y en 1967, en un clima de muchísima protesta y movilización, la FOTIA convoca una manifestación en Bellavista. Sí. Se les prohíbe participar, la policía corta las rutas y una columna de Santa Lucía decide participar. A pesar de que ella ya la habían herido en una protesta anterior, ella aún así decide participar. Milagros, te interrumpo. ¿Sabes Sí. que no podemos verte porque me parece que está tapada la cámara, me dice Ahí la voy. producción? Así podamos, mientras charlamos, también Ahí está. podemos verte. A ver, ya me confirman los chicos. Y mientras tanto, bueno, ahora sí me dice sí. Ahí Bueno, está. hablando particularmente de la manifestación en Bellavista. Sí. Bueno, la FOTIA convoca una manifestación en enero de 1967. Sí. A pesar de las prohibiciones, decide una columna de Santa Lucía marchar. Marchan a pie durante toda la noche a través de los cañaverales. Claro. Y llegan a Bellavista al amanecer. Ahí, bueno, en medio de esa convocatoria y de esa protesta, Hilda recibe un tiro de la policía y cae muerta. Y a partir de ahí podemos decir que nace Hilda el símbolo. El mito, claro. Sí. Bueno, el contexto es tremendamente difícil, ¿no? El contexto en el que se desarrolla esta historia. Se están por cumplir 60 años, ¿no? Del cierre de los ingenios, de aquel decreto creo que es en agosto, si no me equivoco, el aniversario del año 66. Y que por ahí es una historia que no sé si nosotros los tucumanos realmente la tenemos tan presente en la memoria colectiva. No sé si porque la negamos o qué, pero hay 200.000 tucumanos cuando la provincia tenía aproximadamente 800.000 habitantes que se fueron de Tucumán, ¿no? Es la migración interna más grande de la historia de la Argentina. Es una tragedia poblacional para cualquier población perder un cuarto de sus habitantes, y que fue gente que emigró forzadamente, pues se perdieron 50.000 puestos de trabajo directos, no sé cuántos miles más indirectos, y está realmente muy bueno volver a hablar de esto, de lo que no hablamos tanto, ¿no? Y no fue hace tanto tampoco, parece muy lejano. No. Y hay mucha gente viva que lo vivió justamente, y valga la redundancia en este caso, que lo vivió de joven, de no tan joven, y que todavía lo puede contar, ¿no? Sí, no, fue una época terrible, fue como decíamos recién una catástrofe económica y humana, 70.000 obreros en la calle, cuando decimos 70.000 obreros despedidos, son los obreros más sus familias, índices de mortalidad infantil por las nubes nunca vistos. Isaura Arancibia fue uno de los que más denunciaba la deserción escolar, el hambre, los chicos no iban a la escuela porque no tenían ni ropa con qué ir. Bueno, fue un momento muy, muy oscuro, que es bueno recordarlo, y recordar sobre todo las figuras que resistieron eso, como Hilda. Milagro, y en este libro lo contás en clave de novela, lo contás, es un libro documental, es historia pura, ¿cómo lo contás? Vientos del pueblo, y ahí utilizo una frase de un poema de Miguel Hernández. Es una historia real novelada, de manera que hay muchos elementos de ficción, pero bueno, está basada en nuestra historia, la historia de la provincia y puntualmente la historia de Hilda Guerrero de Molina. En el libro, Hilda vuelve al pueblo 60 años después y recorre nuevamente las calles de Santa Lucía.
La novela transcurre en el tiempo de lo que dura un paseo, es su paseo por el Claro. pueblo y donde empieza a recordar y a Mm. reconstruir su historia, que es la historia también de su pueblo. De manera que es un libro breve y no hace falta saber mucho de historia, sino que Claro. uno va a leer ahí sobre esa historia. Milagro, ¿y cómo llega a vos esta historia o cómo te interpela de tal manera para que vos decidas no solo contarla, sino bueno, darle un giro, ¿no? Porque vos decís, le das una magia diferente, ¿no? De que ella vuelve 60 años después a un pueblo alejado de la capital y que no ha podido recuperarse del No. cierre de su ingenio. Bueno, para mí es importante, yo quería que ella vuelva hoy, Claro. porque yo encuentro puntos de contacto entre ese Tucumán y lo que vivimos hoy. Ajá. Y yo creo que, y esto es una opinión personal, pero en momentos históricos de mayor opresión, mayor necesidad hay de decir, de expresar y de volver a un pasado para tratar de interpretar lo que nos pasa hoy. Y yo, desde mi punto de vista, estamos atravesando tiempos muy oscuros, donde figuras como la de Hilda Guerrero de Molina nos tienen que interpelar, a mí me interpelan, y nos tienen que interpelar como sociedad. Hilda es una figura, pero hay muchas otras que también deberían ser rescatadas del olvido, no sé si reivindicadas, pero rediscutidas al menos. Esto es así porque yo creo que si el pasado o las representaciones de ese pasado no trazaran un puente con el presente, no tendría ningún sentido recordar el pasado, no tendría ningún sentido hacer historia, escribir, contarle a nuestros hijos ese pasado. Tenemos que trazar ese puente y que lo estamos perdiendo, o hay una generación que lo está perdiendo, como vos decías hace un momento, que no conoce esa historia. Entonces andamos por el mundo desmemoriados, o muchos andan desmemoriados, dejándonos arriar como ganado hacia lo que es una catástrofe. Claro. Y es como nuestro propio suicidio. Entonces, hoy más que nunca hay que hablar. Para mí es una reivindicación, pero puede no serlo para otros, claro, reivindicar la figura. Entonces, pero bueno, lo conversemos, lo pongamos sobre la mesa. Bueno, el contexto lo encontrás similar, después me gustaría escucharte el porqué también, pero ¿cómo encontrás justamente la posición de los trabajadores hoy, ¿no? Recién nombrabas a Isauro Arancibia, que desde ATEP solía armar un frente con justamente la FOTIA, levantaban las banderas de los trabajadores en general y no tan sectorizados, sino tan fragmentados. Habla, bueno, de Hilda ni hablar y de tantos otros, ¿no? De representantes de diferentes sindicatos y gremios en la provincia, la FOTIA principalmente. ¿Cómo encontrás el contexto hoy? ¿Los trabajadores están hoy organizados así? ¿Pueden plantarse? ¿Pueden por lo menos levantar banderas, protestar, organizar manifestaciones a pesar de que haya amenazas como las hubo en ese momento? Lo contaba recién, Hilda sabía que podía pasarle lo que le terminó pasando. Entonces, bueno, ¿cómo ves eso? ¿En ese contexto ese contexto se parece al actual desde el punto de vista de los trabajadores o no? Y yo creo que, no sé si entendí bien tu pregunta, pero hay una mayor pasividad hoy. Sí. Por lo menos si vemos la CGT dormida, y otros sindicatos también. Hilda representa la acción, nos tiene que hacer pensar hoy en nuestras formas de acción. Hilda es acción, es lucha, es el salir de la comodidad doméstica y cotidiana como mujer, como madre de 4 hijos, para intervenir en la esfera política. A su manera, a su forma, con ollas populares, con protestas, y yo tengo, a lo mejor es una percepción errónea, pero hoy nos veo como espectadores pasivos de la injusticia propia y ajena. Como anestesiados. Anestesiados, dormidos. Acostumbrados ya a lo que sucede. Desilusionados, sin expectativas. Sí, como resignados también, ¿no? Mucho de eso hay. Inclusive
a los mismos sindicatos. Los veo demasiado pasivos, yo los veo así. Y para mí Hilda representa justamente un modelo de acción opuesto a lo que estamos viendo y hacemos y somos del que somos parte. Y yo creo que hay que dejar dejar el sillón y los teléfonos y la televisión y pasar a la acción, porque la democracia no es solamente la delegación del poder en otro, sino el ejercicio de ese poder. Es un derecho, pero también es un deber. El ejercicio de ese poder es un deber. Y así lo entendió toda una generación, la de Hilda, por ejemplo. Aún con las consecuencias, aún con las muertes. Salió a la acción, resistió la injusticia. Y yo creo que estamos adormecidos y que no estamos resistiendo como deberíamos. Y los que resisten, bueno, vemos lo que está pasando. Vemos lo que están haciendo con los jubilados, cómo reprimen a los ancianos, a los discapacitados. Sí, es parte de la resistencia, eso también, enfrentarse a eso. ¿Cuándo va a ser la presentación del libro? ¿Dónde? La presentación es hoy, esta tarde, a las 19 horas, en el Consejo Deliberante de la Municipalidad, Monteagudo. En Capital. Sí, aquí, Monteagudo, esquina San Martín. No voy a estar sola, me va a acompañar el historiador Rubén Kotler, gente de Santa Lucía, Papi Coronel y otra gente de Santa Lucía que van a acompañarme para armar lo que yo le llamo un conversatorio, porque la idea es más que hablar del libro, sino recordar estos momentos a partir de la memoria que cada uno tiene. Claro. Bueno, también, mucha gente del sur me va a acompañar, Ernesto Andina Lizárraga, cuyo padre se menciona en el libro en 2 oportunidades, que fue parte de la resistencia peronista, y estuvo cuando Hilda se convierte en un símbolo de resistencia luego de su muerte. El nombre de Hilda fue peligroso, nombrarla, claro. Tener relación con ella fue peligroso. Entonces, Ernesto Andina Lizárraga estuvo preso justamente por participar en una misa en su memoria en la iglesia de Merced, y se lo menciona en el libro, su hijo nos va a estar acompañando también, y están todos invitados para recordar y hacer memoria juntos. Bueno, y después, ¿cómo se va, más allá de la invitación para aquellos que puedan formar parte de lo que va a ser este acontecimiento hoy, 7 de la tarde, Consejo Deliberante, ¿cómo se puede adquirir el libro, Milagros? El libro lo editó una editorial de Buenos Aires, se llama Nuestra América, está en venta en la página de la editorial, nuestraamerica.com.ar. Vamos a tener libros para vender ahí. Bien. Esta tarde, y luego estamos viendo de que se pueda distribuir también a través de alguna librería aquí en la ciudad, para no tener los que no quieran pedirlo a través de internet. Claro. Bueno, es muy importante, ¿no? Tan valioso conocer nuestro pasado, tan importante que las nuevas generaciones también, incluso, ¿no? Para muchos de nosotros no fue un nombre que se haya repetido en las escuelas, ¿no? Entonces, a esta altura de la vida poder transmitirlo a los chicos es muy importante. Así que gracias, Milagro, por este trabajo, y hacemos nuevamente extensiva la invitación para hoy a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, chicos, gracias por la difusión y la invitación. Muchas gracias. Un abrazo para Milagros García Moreno. Ella es escritora justamente de este libro tan interesante, ¿no? De Vientos del Pueblo, sobre la vida y muerte de Hilda Guerrero de Molina, una militante tucumana, como ella nos contaba, ama de casa, que tuvo que salir a luchar luego de que su familia quedara en la calle, luego de lo que fue el cierre del ingenio de Santa Lucía. Pero cuántas historias así, ¿no? A lo largo de nuestra provincia, familias diezmadas por lo que ha significado una verdadera catástrofe para
social, ¿no? Económica Totalmente. y para nuestra provincia, como fue el cierre de los ingenios. Así que bueno, felicitaciones a Milagro por este trabajo. Grande. Ojalá todos podamos tener este libro y empaparnos Sí. de nuestra historia, ¿no? Totalmente. Es un Sí. momento de la historia que no sé si ya a esta altura se estará estudiando en las escuelas. Cuando yo iba, No, no se eso estudiaba. también, yo tampoco. Exacto. No se estudiaba. Y es un momento clave que explica mucho del Tucumán que tenemos hoy. Imaginemos el retraso que nos produjo, ¿no? Como provincia. 1967 nos dijo, ¿no? Sí, me dijiste Sí, el tiempo que pasó. 1966 fue 66, el cierre de el y decreto 67, en exacto. agosto, cierra 11 de los 27 Ingenios. ingenios, después terminaron siendo más, Exacto. terminaron siendo 16, si no me equivoco, los que terminaron cerrando. Se produce la pérdida de entre 50.000 y 70.000 puestos Es de trabajo tremendo, directos tremendo. y un montón de puestos de trabajo indirectos. Un poco, casi un tercio de la población de Tucumán deja la provincia, lo que es, por supuesto, produce un impacto tremendo en toda la economía provincial, ¿no? Más allá de, por supuesto, en la vida de estas personas. Claro, ¿a vos ¿Sí? el tema de los ingenios te lo enseñaron así en profundidad en las escuelas? No, A mí por eso tampoco. te digo, Desde no, grande no. uno lo... Claro, uno lo aprende después. No, Claro. yo no, la verdad que no es algo que hayamos estudiado en Es la una escuela. injusticia, ¿no? Me parece Con- que con habría, nuestra- tendría que no Estamos hablando de incluirlo. nosotros, ¿no? Tal vez ahora Quizá, está la eso te digo, no exacto. sé, hoy capaz que en los secundarios sí, Exacto. pero sería importante. A mí me parece que es algo que de lo que los tucumanos hablamos más bien poco, Sí. ¿no? Quizás porque también después de eso pasó en el contexto de la dictadura de Onganía, Exacto. pero después, 10 años después, vino una dictadura mucho más sangrienta todavía, aún, y que entre otras cosas tuvo el objetivo claro de callar, de silenciar, de invisibilizar y de ponernos ese manto de silencio, esto de esto no se habla, o de esto mejor no hablar de ciertas cosas, decía Lucas Prodan, y me parece que en ese sentido la dictadura sí ha triunfado, ¿no? Después en esa cuestión, de lo que hablamos, la despolitización. Sí. A los sindicatos antes, te cerraban 50.000 puestos de trabajo y salían a hacer lo que tienen Bueno, que hacer claro, un es el sindicato. caso de Hilda, ¿no? La Que fue un año FOTIA, después. ATEP en sí. su momento, hablando Exacto. de Tucumán, ¿no? Pero pasaba Y que ha en dejado Córdoba. sus pasa- víctimas sí, también, ¿no? Pasaba en Córdoba con el Cordobazo, Sí, pasaba sí, sí. en todas trabajadores resistiéndose a un sistema que a la corta o a la larga los iba y nos iba a perjudicar, ¿no? En cuanto a construcciones de derechos, bueno, y es lo que hoy, 60 años después, vemos que ha pasado y cómo se ha tratado de desorganizar al pueblo argentino en todo momento, ¿sí? Y se ha triunfado en esa tarea. Han triunfado los gobiernos militares primero y los gobiernos democráticos, neoliberales principalmente después, pero también los otros gobiernos, los no tan neoliberales, han apuntado a la desorganización del pueblo. Y bueno, es lo que hoy tenemos, que es esto que también nos decía recién Milagro, ¿no? Mucha pasividad, mucha resignación, sindicatos que no reaccionan, y ella encuentra similar el contexto social y económico, porque hay similitudes, el político no lo sé, me parece que por suerte no tan fuerte, pero también porque pasó de moda la manera de oprimir de las dictaduras militares, pero no es similar la resistencia, no es similar la respuesta por parte del pueblo, es otra la respuesta. No es la de poner el cuerpo para tratar de evitar que se cometan injusticias para con los trabajadores. Y bueno, y el producto es ¿no? Ha sido degradando a la sociedad argentina de manera paulatina y ahora hasta de manera burda, ¿no? Con algunas políticas que parecen inverosímiles, pero que están sucediendo todo el tiempo. Bueno, muy interesante, mucho éxito y ojalá este libro pueda difundirse. Sí. Bueno, nos vamos a la pausa, 10 en punto. Nos han quedado pendientes las repercusiones del Mundial. ¿Te acuerdas que hablábamos del llanto de Messi en el primer gol? Sí. Que muchos lo vinculaban por la emoción, por, bueno, su último Mundial. Bueno, ha trascendido en estas últimas horas que esa emoción está vinculada con el estado de salud delicado del papá de Messi, Jorge, ¿no? Ah, mira. Dicen Messi. que está atravesando un delicado momento de salud. Esto
Eduardo Feynman lo comentó hace unas horas en su programa, en Mitre. Sí. Dicen que el padre de Messi tuvo que dejar Estados Unidos, tuvo que volver a Rosario para hacerse una serie de chequeos y que está internado en una clínica de Rosario. Uno imagina que para chequeos, pero bueno, algo sucede con la salud del papá de Messi, para que uno se imagina. La foto que vimos, o por lo menos era Antonella con los chicos, con sus hijos, Sí. y el padre, digamos, de Messi lo acompañó en los primeros tiempos, recordemos, se Sí, dividió claro. la familia, se instaló en Barcelona, y en este primer partido no estuvo presente en la cancha. Y algunos afirman que esa emoción que ha tenido Messi tiene que ver con esto, con el estado de salud de su papá, Jorge, un hombre de 67 años, que tuvo que regresar de los Estados Unidos a la Argentina y hacerse los chequeos correspondientes. Incluso quedó internado, que vio el partido en la clínica de Rosario. Claro. Es la última información, porque bueno, se decía que bueno, la emoción de todos de ver el primer gol en el último mundial, un significado, bueno, en lo simbólico inmenso, pero Messi después dijo en la conferencia, ¿no?, que era ajeno a la emoción o sea, que era ajeno al fútbol, y bueno, y lo que ha trascendido ahora es esto. Esperemos que no sea nada, ¿no? Y que sea solo un Ojalá. estudio de rutina, pero bueno, es lo que ha trascendido en estas últimas horas. Bueno. ¿Nos vamos a la pausa, Gaby? Vamos Ya a la venimos. pausa.